Pues Claudia X González no aguantó la tremenda y épica humillada que le propinó Adán Augusto López Hernández el día de ayer. Y es que Claudia X González desde ya hacía varios años había construido un bloque opositor con el PRI, PAN, PRD, primero llamado Sí por México, después Va por México, y donde, bueno, el chiste de ese bloque opositor era finalmente unir a toda la oposición para no solo ganar elecciones, sino también para quitar la posibilidad de que el presidente mexicano pues tuviera mayoría, o cuando menos mayoría calificada, y no pudiera pasar reformas constitucionales. Y ese bloque opositor pues nació así, tuvo algunas victorias, pero bueno, en este trienio, después del 2021, efectivamente logró ganar la mayoría calificada, o bueno, evitar que Morena ganara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y bueno, en la Cámara de Senadores también, por lo cual había una especie de candado y supuestamente este bloque iba a ser muy unificado e iban a batear todo. Incluso debo recordar que al arrancar este periodo ordinario de sesiones, Claudio X González le ordenó a este bloque opositor de que, bueno, establecieran la llamada moratoria constitucional, o sea, que no habían aprobar ninguna reforma constitucional de López Obrador. Y todos estaban muy felices y contentos ahí. Llegó la reforma eléctrica constitucional y efectivamente no pasó. Y todo el mundo así, felicitando al bloque opositor. Sin embargo, cuando ya llegó este tema de la reforma a la Guardia Nacional, López Obrador le ordenó a Adán Augusto que rompiera el bloque opositor, que encontrara los votos y que, bueno, al final pudiera pasar la reforma constitucional, que era mucho más importante que la de la energética, porque la energética de una u otra manera fue aprobada por la Corte. Entonces a Adán Augusto lo vimos operar muy fuerte toda la reforma constitucional de la Guardia Nacional. Y la verdad es que fue con muchos pasos, fue una jugada de ajedrez, con muchas movidas, con el tema del delito, los videos, los audios, etcétera, etcétera. Pues lo doblega en la Cámara de Diputados, después se va al Senado. Y bueno, hace un montón de cosas, ¿no? Hace un montón de acuerdos, hace un montón de negociaciones. Y bueno, que al final efectivamente logra no solo pasar la reforma a la Guardia Nacional, sino más importante aún, romper el bloque opositor, pulverizarlo por completo y al final que Va por México, que era la construcción de Claudio X González, se hizo trizas. El día de ayer el propio Jesús Zambrano dijo que ya estaba muerta la alianza, que ya no había nada más que hacer. Y ahora Claudio X González quiere construir algo nuevo, pero quién sabe en dónde lo va a hacer porque solo queda el escombro. No hay más, ni el PRI ni el PRD van a jalar, solo quedaron los panistas, pero pues los panistas es un partido político, no es un bloque opositor. Y en ese sentido, hoy, Claudio X González, enfurecido por la humillada, bueno, le inventa a través de sus medios de comunicación, en particular Mexicanos Unidos contra la Corrupción y también Aliados con Proceso, pues una serie de cosas en contra de Adán Augusto, que es que como gobernador se unió al narco y bla, 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 bla. Ese tipo de cosas que les encanta decir mucho a esos personajes, ¿no? E incluso dicen que igual, acuérdense que López Obrador también es supuestamente narcotraficante. Y todo ese tema, ¿no? Una forma de, pues así decirlo, venganza. Pero obviamente les falló el montaje porque nadie realmente les puso atención. Porque pues eso es una total mentira. Falacias por completo. De la tremenda humillada, eso sí, no, lo que es verdad es la ardidez de la tremenda humillada que les dejó Adán Augusto, a Claudio X González y toda su runfla de pues golpistas. Bueno, esto y más nos va a contar Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues bueno, después de esta semana, sin duda alguna una semana complicada, una semana oscura para la oposición en México, debido a que, bueno, celebraban con bombo y platillo que habían frenado a la 4T en la Cámara de Senadores, que habían frenado lo que ellos argumentaban era la militarización de México, ahí todos anunciando en Twitter, frenamos a AMLO. Finalmente, el día de antier, el día martes, se da a conocer muy por la tarde-noche que habría pasado la reforma que termina, pues sí, extendiendo el periodo hasta el 28 de las Fuerzas Armadas para las labores de seguridad pública. Finalmente, pues bueno, ganó la 4T. ¿Qué fue lo que sorprendió en medio de todo esto? Pues quienes apoyaron en el Senado esta reforma.
¿sí? Sin duda alguna, la mayoría de ellos priistas, todos estos encabezados por la hija de Manlio Fabio Beltrones, que no es poca cosa decirlo, de verdad un baluarte del priismo, un dinosaurio del PRI como se les conoce, y también de la mano de algunos perredistas. Un perredista dentro de los más conocidos, pues Miguel Ángel Mancera, que celebraba incluso su voto, no agachaba la cabeza, sino que bueno, aseguraba él habría estado a favor de esta reforma constitucional. En medio de todo esto prácticamente se cae, se desmorona la alianza Va por México, y es por eso que Claudio X González pues tiene que responder. ¿Y qué es la herramienta, la vieja confiable que está implementando actualmente la oposición? Los cables, los leaks, Sedena Leaks, como le han puesto. Y esto es para intentar golpear a Dan Augusto López Hernández, que sin duda alguna pues fue, digamos, el que estuvo encabezando, el que tenía la batuta de pasar, de fungir como un destapador ahí en la Cámara de Senadores. Y es por eso que le crea un nuevo montaje de la mano de Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a ver, funcionario nombrado por Adán Augusto es acusado de proteger a un grupo criminal. Esta es la portada que publica Mexicanos contra la Corrupción, que tienen actualmente, ahí vemos a un Adán Augusto López Hernández rodeado de algunos funcionarios. Dice, vamos a leer un pedacito nada más, es una investigación larga que hace Mexicanos contra la Corrupción, prácticamente en resumen, dando a entender que el gobernador habría colocado a una de sus piezas claves. ¿Por qué? Porque estaba bien relacionado con un miembro de la delincuencia. Informes de inteligencia hackeados a la Sedena, los Guacamaya Leaks, identificaron como cómplice de un grupo criminal al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien fue nombrado en ese cargo por el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto. Recordemos, pues bueno, actualmente aquí gobierna el capitán Merino, pero no ha realizado realmente cambios de base en lo que son en todo el gobierno del estado, con lo cual, pues bueno, intentan golpear de esta manera al titular de Gobernación. Los reportes señalan que la titular de la Secretaría de Seguridad y dos directores de la policía, nombrados por Adán mientras era gobernador de Tabasco, pertenecen a una organización criminal llamada La Barredora, dedicada al narcotráfico huachicol, y que según la Sedena es una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso algunos informes mencionan conversaciones entre delincuentes que refieren directamente al gobernador como aliado del líder delictivo, sin dar la identidad de la persona a la que se refieren, es decir, anónimo completamente. Los documentos confidenciales extraídos de los archivos de la Sedena por el colectivo de hacktivistas presentan un diagnóstico de la actividad delictiva en Tabasco. Uno de los informes de inteligencia en el 21 mencionan el nombre de Adán en el siguiente párrafo transcrito: Pantera, líder del grupo criminal, está con el gobierno, está con el gobernador, quizás Adán Augusto López Hernández, entre otros. Cables, imágenes y textos que publica Mexicanos contra la Corrupción. Este es el funcionario que argumentaba, Guacamaya, que es el que está prácticamente fungiendo, digamos, como un puente entre el gobierno y la delincuencia organizada. Publican más información sobre algunos policías estatales, inspectores que estarían relacionados con todo esto, intentando pues crear un escenario de inestabilidad política en el estado de Tabasco. Y es que lo que me llamaba la atención también es cómo esto arranca el nado sincronizado. ¿Por qué? Porque también al mismo tiempo pues se dan cuenta que el sureste es realmente la bastión del obradorismo, la bastión de la izquierda, y es por eso que empieza el nado sincronizado a diversas columnas y a diversas notas de medios digitales, así como Pájaro Político, Animal Político, empiezan a golpear a Laida Sansores, diciendo que incluso tiene nexos con personajes cercanos a Alejandro Moreno. Y bueno, ni hablar también de ayer, la maroma que se avienta Lourdes Mendoza, donde bueno, asegura prácticamente hay una mujer que estaría siendo objeto de abuso de poder de parte del gobernador veracruzano Cuitlagua
García. Es decir, es una operación en conjunto de parte de Mexicanos contra la Corrupción, de parte de la oposición para intentar, pues sí, exhibir a los gobernadores de izquierda, a los gobernadores del sur-sureste, como que están vinculados a la delincuencia organizada y que todos estos son liderados por Adán Augusto López Hernández. Pues hay un montaje más de Claudio X González, que ha anunciado que la alianza va a resurgir. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo en mi canal de YouTube, Publio ARL, para que se sigan informando. Y nos vemos en un próximo video.